Hamilton pasa por la peor época en toda su historia en la Fórmula 1. Un 7 veces campeón del mundo que ha llegado a decir que quizás Ferrari debería de cambiar de piloto. Vamos a analizar aquí en Data Performance lo que está siendo esta temporada tan complicada de adaptación al Ferrari para Lewis Hamilton. Cortito y al pie, Chemi. Me siento un inútil. Eso dijo Lewis Hamilton después de la clasificación del Gran Premio de Hungría. Y la verdad es que se le nota muy nervioso. Ya se le acaban las excusas porque no se encuentra cómodo con el SF25. No hemos escuchado nada tan claro y tan contundente, creo, en la historia de la Fórmula 1. Después de Fernando Sastegallú, yo creo que esto ha sido algo demoledor. De que le diga de esta manera y que le marque tanto. Wow. Wow. O sea, da para pensar y es lo que queremos hacer hoy, estudiar qué hay detrás de esa impotencia de Lewis Hamilton. Es un 7 veces campeón del mundo, ha ganado no sé cuántas carreras, no sé cuántas poles. Es un hombre récord, es un hombre que él ha hecho todo en Fórmula 1 y quizás ve que su final llega, pero está sufriendo mucho más de lo que podía pensar, mucho más. Entonces, es momento de poder entender por qué está así de mal. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo porque al final la principal razón es que ha cambiado de equipo. Y es algo que comentamos en este programa, bueno, nos comentó Joan del Prat en la entrevista que hicimos en la pretemporada, que Hamilton es la primera vez que usa el motor Ferrari. Solo ha llevado motores Mercedes. Y lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de Carlos Sainz. El trompo que tuvo en el Gran Premio de Australia fue precisamente por cómo entrega la potencia del motor Mercedes. No estaba acostumbrado a esa unidad de potencia. Y Hamilton está haciendo el paso inverso. Claro, por un lado vemos que si a un 7 veces campeón del mundo le cuesta adaptarse a un nuevo equipo, a un nuevo entorno, a un nuevo motor, ¿cómo no le va a costar a los demás? Pero también confiábamos todos en que un 7 veces campeón del mundo y el talento que ha demostrado tener Lewis Hamilton fuera suficiente como para en 5 eventos a lo mejor estar ya a la altura o estar hecho para lo que es el Ferrari. Y todavía no. Y aquí se ve muy claro, a una vuelta empezó fuerte, empezó muy bien. En Australia por delante de Leclerc, en China un poco más cerca, pero también por delante. Ahora bien, desde ahí, salvo en la carrera de Montmeló y la de Gran Bretaña, siempre ha estado por detrás. Siempre le ha costado y nunca ha sido capaz de tener ese rendimiento tan claro. Diferencias de 0,15 a 0,6 con un promedio de 0,38 que marca sobre todo de que Leclerc le está ganando y bastante bien toda la batalla. Ahora bien, las dos últimas carreras, tanto Bélgica como Hungría, han sido las peores. Ha sido una impotencia increíble, un pensar que podía ir rápido y no, de pensar que podía ser competitivo y no, y está cada vez más y más atrás. Es algo que este año le está costando mucho una vuelta y el tema se vio aquí bastante claro en Hungría, de por qué estaba pasando esto. Quizás son las mejoras del SF25 que están hechas para Charles Leclerc, se adapta mejor al piloto monegasco que al británico. Pues no sé si se puede saber. Es complicado de llegar a ese extremo con los datos que tenemos, pero parece que sí. Parece que con este paquete tan revolucionario y tan importante que traían, las cosas no van excesivamente mejor para ellos. Vamos a ver una vuelta comparativa entre Leclerc y Hamilton en la clasificación del Gran Premio de Hungría y dónde se generan esas diferencias. El primer sector lo salva Lewis Hamilton. Ahora, en la zona más técnica, más de pilotaje, se queda lejos. Hasta llegar a la curva 6 hay 0,08. O sea, no llega ni nada encima, todo el rato centésima arriba, centésima abajo. Es nulo. Desde la 6 hasta la curva 12 está el tiempo. ¿Y por qué le pasa esto? Porque tiene menos velocidad en la 6, en la 8 y en la 9
y luego también en la 11. ¿Y por qué? Porque está parando de más, porque le falta confianza, porque no la deja rodar el coche como tiene que rodarlo. Mientras que Leclerc permite un poquito más de velocidad en el vértice, se ve muy claro en la 8 y en la 9, después de la chicane. Incluso también en la chicane, Hamilton tiene que llevar mucho más gas, pero porque ha perdido más velocidad en la entrada. Y entonces ese estilo tan diferente de conducción es lo que le cuesta. Luego también se ve bastante claro en el paso por la 11, tiene que levantar más o tiene que frenar un poquito más Hamilton y desde ahí acaba llegando más lento a la 11, o sea, a la 12 y saliendo un poco peor. Esas 4 décimas están ahí. Todo lo que hay entre Leclerc y Hamilton está aquí. Porque no le permite, porque no le da confianza para rodar y para llevar el coche en el vértice como lo está sacando Leclerc. Ese es el gran problema que hay. En curva lenta está igual, en la tracción está igual, pero esa zona es donde más le está costando. Está fuera la diferencia también de estar en la Q3 o quedarse en la Q2, que fue el resultado final entre los dos pilotos de Ferrari en la clasificación de Hungría. Claro, luego, con el extra de grip en la ronda final, aunque no mejoró la pista, Charles Leclerc aprovechó el momento y consiguió la pole position, que yo creo que eso es lo que le terminó de rematar a Lewis Hamilton. Eso en cuanto a una vuelta. En cuanto a lo que está ocurriendo esta temporada entre los pilotos de Ferrari en carrera, vemos estas diferencias, esta comparativa. Solo ha podido estar delante en China y Australia porque tuvimos esos datos especiales que realmente no marcaron demasiado. Solo está por delante en China. En el resto siempre ha habido una diferencia para Leclerc, mayor o menor, pero siempre ha sido Leclerc más rápido en carrera. Igual 0.15 a 0.65 con un promedio de 0.3. Pero siempre ha sido mejor Leclerc en carrera. Y eso es lo que le está costando también. Y eso es algo que hasta ahora no había sufrido tanto. Pero si a una vuelta con un neumático nuevo le cuesta, en carrera se mantiene esa diferencia. Le falta rodar, le falta correr en el coche, le falta saber que esa entrada le puede permitir el llevar. Son detallitos aquí y allí, pero que se hace mucho tiempo. Hemos visto en el paso por la 8 y la 9, 2 décimas en el paso por las 5 otras. También tiempo ahí. Es bastante marcado el tiempo que hay entre los dos. Un gran premio de China, además, donde fueron descalificados los dos pilotos de Ferrari. Y eso que ahí, ese fin de semana, sí que consiguió la victoria en la sprint, el piloto británico Lewis Hamilton. Quizás la única alegría de toda esta temporada. Desde luego que sí. Nadie pensaba en aquel momento que esto fuera a llegar así. Nadie pensaba que se pudiera poner tan negro. Ni tan complicado, ni tan crítico para él. Lo comentábamos a principio de temporada, Ferrari tenía la pareja más talentosa de la parrilla, porque estamos hablando de un 7 veces campeón del mundo que había demostrado lo que todos hemos visto con McLaren y con Mercedes, y a un Charles Leclerc que era el que todos colocábamos como principal rival de Max Verstappen en esta nueva generación de pilotos. Finalmente, McLaren sí que ha conseguido el coche más competitivo y es Lando Norris el que peleó el año pasado el Mundial con Max Verstappen y son Norris y Piastri los que parece que se van a llevar este campeonato, esta temporada. Pero Leclerc tiene un talento bárbaro, que lo hemos visto, y Hamilton debería de ser el maestro en el equipo de Ferrari. ¿Por qué? Porque es que el año pasado, las temporadas anteriores, en Mercedes, había una pareja similar, claro, en Mercedes, en las bolas de plata, con un Hamilton 7 veces campeón del mundo y habiendo demostrado todo lo que ha demostrado, y un joven piloto talentoso y capaz de sacar un extra, sobre todo a una vuelta, George Russell. Y en esa temporada estuvo más igualado de lo que estamos viendo este 2025. A una vuelta le costó un poco más. Vemos aquí muchos picos, muchos momentos donde Hamilton no fue tan rápido. En Gran Premio de China, Gran Premio de Holanda, Gran Premio de Estados Unidos, Abu Dhabi también. La pole de Las Vegas fue para Russell. La pole de Canadá fue para Russell. Creo que también el 0 se marca también la pole de Russell en Gran Bretaña. Le costó una vuelta. Una diferencia 0.3, 0.2, 0.3 aproximadamente.
La carrera era otra cosa. La carrera estaba mucho más cerca y la carrera podía ser más competitivo de las dos líneas, eso para se salvaban mucho más y no había tanta diferencia. De hecho, los dos estaban en el cero. Había carreras que podía ganar más Hamilton, otras carreras ganaba más Leclerc, Russell, pero todas estaban mucho más cercanas. Es decir, los problemas de cuál estaban, los problemas de carrera ya no tanto. Pero ha venido aquí a una vuelta, le cuesta como antes y en carrera sigue costándole. Eso es el repaso del año pasado, donde ya veíamos a Russell igualando, acercándose cada vez temporada tras temporada un poco más a Lewis Hamilton, quizás apagándose a medida que veía que no tenía un coche capaz de pelear por el Mundial. Y es algo que valorábamos para esta temporada. Teníamos esa duda. El talento, la calidad, la ha demostrado Lewis Hamilton. Pero el Hamilton que llegaba a Ferrari este 2025 era el que quería pelear por el Mundial o el que iba a darlo todo, o era el piloto que se iba a dejar llevar en cuanto viera que las cosas no están funcionando. Parece ser la segunda opción, aunque es cierto que él ha estado quejándose y ha intentado trabajar con el equipo para dar pasos adelante y mejorar el monoplaza. Y no lo ha conseguido. Y sigue atrás de 0-3, sigue ahí, esa velocidad de una vuelta sigue costando. Desde 2020-2021, que era referencia, el paso a los nuevos coches, que es otro suelo, con el purposing y todo lo que vino a partir de 2022, es lo que le ha costado más, sobre todo. Lo podemos ver en la evolución del rendimiento de la clasificación a lo largo de las temporadas. Lewis Hamilton es la línea granate, el rojo más oscuro. Vemos que era referencia con un margen de 0,7% sobre Max Verstappen en 2020. En 2021 se iguala mucho más Verstappen a Lewis Hamilton. Claro, esos fueron las últimas temporadas del anterior reglamento donde Mercedes, esa era híbrida, dominó. Llegamos a este reglamento, al actual, y Hamilton, aún en Mercedes 2022, 2023 y 2024, ya no estaba peleando a una vuelta por ser el más rápido. Y se había ido a 0,7. 2022 le costó muchísimo con ese nuevo coche al 1,1%, es decir, mucha diferencia. Con el Mercedes que también se veía con Russell. Que, a Russell, bueno, que se acerca. En aquel momento teníamos creo que a Bottas, o no, era Russell, creo, que empezó en 2022. Russell, es Russell ya en 2022 Vale, con el Mercedes, vale, que se le acerca. Sí, Esa es la temporada que cambió de Williams a Mercedes. Ahí está. Se acerca mucho, todavía sigue por delante, pero en 2024 está por detrás. 2022 sigue por delante, 2023 sigue por delante, 2024 ya se mantiene porque Russell sigue avanzando. Es el problema. Mientras que Russell ha podido avanzar mucho con esta evolución y con esta generación de los coches de efecto suelo, a Hamilton le cuesta. Hamilton se ha quedado ahí y en el 0,7 no ha podido pasar. Y ahí se han metido pues, pilotos como Verstappen, como los McLaren, como Russell, también como Sainz, que iba con el Ferrari. Eso es lo que le falta. Con este coche le ha costado dar ese paso. No lo termina de encontrar. Eso a una vuelta en carrera es que estaban incluso más cerca los rivales. Pero la tónica y la tendencia de Hamilton es la misma. Gran ventaja la que tenía en 2020. En 2021 se iguala totalmente con Max Verstappen, los dos pilotos que pelearon hasta el final ese mundial, hasta la última carrera. Y en 2022 ya con estos nuevos monoplazas, aún Hamilton en Mercedes se queda por detrás en carrera incluso de George Russell. Y ahí no es capaz de pasar. Y se nota mucho. El paso de 2020 a 2022 igual al 1%, mejora en 2023 y ahí se queda. Y es que se queda. Es que le ha faltado ese paso adelante que ha tenido Leclerc, que ha tenido los McLaren, que ha tenido Russell, que ha tenido todo el mundo. Incluso Verstappen en 2023 que llegó a ser referencia total y con un valor de prácticamente 0,05. Pero Hamilton no. Hamilton, a partir del 23, ese porpoising, ese suelo, ese comportamiento del coche tan diferente, le sacó, le llevó a otro mundo, le sacó de la competición y la ha dejado ahí.
Y la diferencia que tenía en 2024 por detrás de Russell se sigue manteniendo este año, con Leclerc que está en una situación similar, y es que realmente no es un tema de Ferrari, no es un tema del coche, no es un tema de nada, es un tema de la nueva reglamentación. Es un tema de que no es el Ferrari, es la generación de coches lo que le está costando a Hamilton tanto. Pero por suerte para él, quedan 10 carreras con estos coches. 2026 no tenemos ni idea de lo que puede pasar, pero desde luego pueden pasar cosas diferentes. Nuevo reglamento que veremos si se adapta mejor a la conducción de Lewis Hamilton. También esta temporada de por medio la va a pagar de peaje para adaptarse a los métodos de trabajo del nuevo equipo de Ferrari. Ferrari ha aprovechado también para cambiar las suspensiones e ir entendiendo cómo tienen que funcionar de cara a los próximos reglamentos que van a durar varios años, y quien dé con la tecla, tanto en el motor como en el comportamiento aerodinámico de los monoplazas de 2026, pueden marcar de nuevo una época. Algo que ya hizo Hamilton en su día con Mercedes, y veremos si con esas novedades que están por venir lo puede conseguir también con Ferrari para batir el récord que tiene junto a Michael Schumacher de 7 mundiales conseguidos en Fórmula 1. ¿Tú por Creo qué que puedes será apostar, imposible de superar eso. Ese 7 se va a quedar ahí. Esa vuelta final de Abu Dhabi cambió todo. Pues esa era la pregunta que te iba a lanzar. Ahora, la siguiente. Si hablamos de esto, ¿crees que Max Verstappen puede marcar una nueva era y pelear ese récord de mundiales? De momento tiene 1, 2, 3 y 4, ¿no? 2021, Eso 2022, es. 2023, 2024. Depende del coche que encuentre y si es capaz de ir a un sitio ganador o no. Red Bull este año no. El año que viene seguramente tampoco. Y a partir de ahí veremos. Tiene complicado y va a depender de la próxima decisión. De que encuentre un coche ganador y que encuentre un coche donde pueda estar. Porque Verstappen tiene material, pero necesita la decisión para llegar ahí. Esperemos que os hayamos podido explicar un poco las últimas temporadas de Lewis Hamilton, la trayectoria que ha ido siguiendo. No es tanto que se haya dejado ir, sino seguramente sus problemas en adaptación a los monoplazas de efecto suelo de este reglamento. Y dejadnos en comentarios si es una gran decepción este 2025 por parte de Lewis Hamilton, si a lo mejor ya no tiene más opciones de pelear más mundiales, o si en el caso contrario creéis que va a pelearlo en 2026 en adelante con Ferrari, dejádnoslo también saber. Y compartir el vídeo, darle a like, suscribiros a Data Performance, porque aquí estamos para explicar con la información que manejan los ingenieros todo lo que ocurre en la pista en Fórmula 1.